La siguiente sección que vamos a estudiar se llama combinaciones lineales. Comenzaremos con la definición. Sean V un espacio vectorial, N un número natural, B1 hasta Bn vectores en V y X1 hasta Xn escalares en R. Una expresión de la forma la suma desde igual a 1 hasta n de xi por bi es llamada una combinación lineal de los vectores B1 hasta Bn en V. Veamos un ejemplo. El vector 2,6 en R2 es combinación lineal de los vectores 1,1 y 1,-1. En efecto, el vector 2,6 se puede escribir como 4 veces 1,1 menos 2 veces 1,-1. Recordemos que un subconjunto es subespacio vectorial si y solo si se satisfacen tres condiciones. La siguiente proposición nos dice que es necesario y suficiente demostrar dos condiciones. Veamos. Un subconjunto W de un subespacio vectorial V es un subespacio vectorial si y solo si se satisfacen las siguientes condiciones. El vector 0 pertenece a W, y si X y Y pertenecen a W y C es un escalar, entonces X más Y pertenece a W. Dejaremos como ejercicio demostrar la proposición anterior. También tenemos la siguiente proposición. Si V es un espacio vectorial, entonces el conjunto que solo contiene al vector 0 es un subespacio vectorial de V. V es un subespacio vectorial de V. También dejaremos como ejercicio demostrar esta proposición. Veamos la siguiente proposición. Supongamos que W es un subespacio vectorial de V. Si n es un número natural, x1 hasta xn son escalares, b1 hasta vn son elementos de W, entonces la suma desde igual a 1 hasta n de xi por bi se encuentra en W. Es decir, cualquier combinación lineal de elementos de W pertenece a W. Demostraremos la proposición por inducción sobre n los naturales. Supongamos que n es igual a 1. Entonces x1 está en F y b1 está en W. Como W es subespacio, el vector 0 pertenece a W. Como b1 pertenece a W, entonces 0 más x1 por b1 pertenece a W. Por lo tanto, x1 por b1 pertenece a W. Supongamos que la proposición es válida para algún n en los naturales. Demostraremos para n más 1. Supongamos que x1 hasta xn más 1 pertenecen a F y b1 hasta bn más 1 pertenecen a W. Por hipótesis de inducción, la suma desde igual a 1 hasta n de xi por bi pertenece a W. Como W es subespacio y como bn más 1 pertenece a W, entonces la suma desde igual a 1 hasta n de xi por bi más xi más 1 por bi más 1 pertenece a W. Por lo tanto, la suma desde igual a 1 hasta n más 1 de xi por bi pertenece a W. Por inducción queda demostrada la proposición. Definición. Tomemos un conjunto no vacío S contenido en un espacio vectorial V. El espacio generado por S es el conjunto de todas las sumas desde igual a 1 hasta n de xi por bi, tales que n es un número natural, x1 hasta xn pertenecen a F y b1 hasta bn pertenecen a S. También definimos el espacio generado por el conjunto vacío como el conjunto que solo contiene al vector 0. Continuemos con la siguiente proposición. Tomemos un conjunto S contenido en un espacio vectorial V. Entonces el espacio generado por S es un subespacio vectorial de V. Demostración. Supongamos que S es el conjunto vacío. Por definición, el espacio generado por S es el conjunto que solo contiene al vector 0. Como este último es subespacio vectorial de V, el espacio generado por S es subespacio vectorial de V. Ahora falta demostrar qué pasa cuando S no es vacío. Veamos. Supongamos que S no es el conjunto vacío. Por la proposición 18 solo tenemos que demostrar dos propiedades. Para la primera, tomemos V en S. Entonces el vector 0 es igual a 0 por V, y este último pertenece al espacio generado por S.
Por lo tanto, el vector 0 pertenece al espacio generado por S. Para la segunda propiedad, supongamos que X y Y pertenecen al espacio generado por S y C es un escalar. Queremos demostrar que X más Y pertenece al espacio generado por S. Por definición, existen n los naturales, x1 hasta xn, y1 hasta yn en f, y b1 hasta bn en s, tales que x es la suma desde igual a 1 hasta n de xy por bi, y y es la suma desde igual a 1 hasta n de y por bi. Entonces, x más y es igual a la suma desde igual a 1 hasta n de xy más c por y, todo esto por bi. Por lo tanto, x más y pertenece al espacio generado por S. Como se cumplen estas dos condiciones, concluimos que el espacio generado por S es un subespacio vectorial de V. Proposición: si S es un subconjunto de un espacio vectorial V y W es un subespacio de V tal que S está contenido en W, entonces el espacio generado por S es un subconjunto de W. Veamos la demostración. Supongamos que S es el conjunto vacío. Por definición, el espacio generado por el conjunto vacío es el conjunto que solo contiene al vector 0. Como W es subespacio, el vector 0 pertenece a W. Luego, el espacio generado por el vacío está contenido en W. Por lo tanto, el espacio generado por S está contenido en W. Esto demuestra la proposición cuando S es el vacío. Veamos ahora qué pasa cuando S no es el conjunto vacío. Supongamos que S no es el conjunto vacío. Tomemos un elemento X en el espacio generado por S. Entonces existen n los naturales, x1 hasta xn en f y b1 hasta bn en s, tales que x es igual a la suma desde igual a 1 hasta n de xy por bi. Como b1 hasta bn pertenece a S, entonces bi pertenece a W para cada i desde 1 hasta n. Como W es subespacio, cualquier combinación lineal de elementos de W pertenece a W. Por lo tanto, la suma desde igual a 1 hasta n de xy por bi pertenece a W. Pero esto quiere decir que x pertenece a W. Como x fue arbitrario, estamos demostrando que el espacio generado por S está contenido en W. Con esto concluimos la demostración de la proposición. Continuemos con la siguiente proposición. Si S es un subconjunto de un espacio vectorial V y C es la familia de todos los subespacios de V que contienen a S, entonces el espacio generado por S es exactamente igual a la intersección de todos los elementos de la familia C. Veamos la demostración. Supongamos que S es el conjunto vacío. Entonces S está contenido en el conjunto que solo contiene al vector 0. Como este último es un subespacio vectorial de V, se tiene que el conjunto que solo contiene al 0 pertenece a C. Luego, la intersección de todos los elementos de C debe estar contenido en cada uno de los elementos de C. En particular, esta intersección está contenida en el conjunto que solo contiene al vector 0. Sabemos que todos los subespacios contienen al vector 0. Por lo tanto, el conjunto que solo contiene al vector 0 está contenido en la intersección de todos los elementos de la familia C. Por lo tanto, estos dos conjuntos son iguales porque se cumplen las dos contenciones. Por definición, tenemos que el espacio generado por el conjunto vacío es igual al conjunto que solo contiene al vector 0, pero esto es igual a la intersección de los elementos de la familia C. Por lo tanto, el espacio generado por el conjunto vacío es igual a la intersección de los elementos de la familia C. Esto demuestra el caso cuando S es igual al vacío. Veamos qué pasa cuando S no es vacío. Supongamos que S no es vacío. Demostraremos que el espacio generado por S está contenido en la intersección de todos los elementos de la familia C. Tomemos un elemento W en C. Por definición de la familia C tenemos que S está contenido en W. Como W es subespacio, entonces por la proposición 23 tenemos que el espacio generado por S está contenido en W. Como W fue arbitrario, concluimos que el espacio generado por S está contenido en la intersección de todos los elementos de la familia C. Ahora demostraremos que la intersección de C está contenida en el espacio generado por S.
Por la proposición 22, el espacio generado por S es un subespacio vectorial. Además, S está contenido en el espacio generado por S. Luego, el espacio generado por S es un elemento de la familia C. Por lo tanto, la intersección de los elementos de la familia C debe estar contenida en el espacio generado por S. Como ya demostramos la otra desigualdad, concluimos que el espacio generado por S es igual a la intersección de todos los elementos de la familia C. Con esto terminamos de demostrar la proposición.